se empezó a hacer la escuela. Sí. Todos los obstáculos que teníamos, ¿lo veis? Sí. Dijimos que no podía ser. 2006. De esta entrada la tenía así para que no se cayera el muro, pero claro, era un peligro, los niños se subían, se caían, se hacían sangre, que se hacían sollados 3 veces y yo salimos corriendo al hospital. Esta es la entrada que teníamos ante fuera, por el medio. Como está, ya se van quitando los obstáculos, ya quitemos también esto ya era en el 2010, ¿sabes? Estábamos con las hijas de... Bueno, ya solo nos quedaban, me quitaron este lado, fijasteis, ya no teníamos nada. 16 años, pues mira, empecemos en el 2002, que vinieron unos niños a San Vicente del Sor, el ayuntamiento no tenía familias, no sabía, unos compañeros nos llamaron y nada, nos quedamos una niña, la que tenemos aquí hoy por cierto con nosotros, y de aquí comenzó todo. Empecemos a ver cómo iba el pueblo saharaui, visitemos ese mismo año los campamentos del 2002 y de ahí pues ya empecemos a tener contactos con familias y a cogerles cariño, y a la puerta por los campamentos nos dimos cuenta que había más cosas que no eran solo familias, había más problemas que no estar en la jaima tumbado. No saben qué le pasa ayer porque yo comía normalmente, pero las veces cuando sí le pasa, solamente ayer no sabíamos A lo mejor vino demasiada gente. No, que li obrin. No, que t'abres tú, que eres muy mayor. Mira, abre. Tú sabes. Venga, estira. Venga, estira de aquí. Corta. No, yo no. Dale. Es que con la iglesia no corta, más ya está. Para. Venga, estira. aquí. Entra. Muy bien, ¿ves cómo sí? Nos dimos cuenta que había niños de clases, escuela de niños discapacitados y bueno, y nos interesemos por ellos. Y así empecemos a llevar el proyecto este que llevamos de la escuela de discapacitados del 27 de febrero. ¡Arriba! En aquesta comitiva el que preteníem era d'una banda posar-nos en contacte amb els càrrecs del govern saharauí i també vincular-nos en 2 projectes socials. D'una banda el projecte de l'Escola d'Educació Especial, i per això ens han acompanyat 2 mestres de l'Escola Iris de Sant Vicenç, per tal de poder establir ponts de relació de cara a la formació, de cara a compartir experiències i per tant també ajudar en aquest sentit. Por suerte hemos contactado con la Asociación de San Vicente. En aquel entonces estábamos en Esmara y estaban colaborando en otro proyecto ahí con la Escuela de Discapacidad de Esmara. Y hemos contactado con José Luis en aquel entonces y entró la asociación como para ayudar al centro en lo que es incentivo de trabajadores, mantenimiento de edificio y transporte. Bueno, Jabari, mira, la certificación esta que te hacemos en concepto del convenio que nosotros hacemos del Ayuntamiento de San Vicente es para mantener la escuela abierta, para que no sea muy rutinario que vengan los monitoras aquí, porque ya sabemos lo que hay. Si no cobran nada, hacer nada, pues les cuesta mucho de venir. El concepto de que hacemos nosotros esto es mantener a ellas que tengan algo, un aliciente en el día a día de venir aquí a clases. Vienen todos los días, trabajan todos los días
solamente para tener ahora, en este momento, este tipo de incentivos. No es mucho, pero es lo que se pueden permitir para ayudar a la familia en lo que es variedad, un poco de alimentos o comprarse algo que necesita. Ahora todo el mundo necesita de un poco de incentivo, no digamos un salario como en los países occidentales, sino un incentivo por lo menos para mantener a la familia. ¿Dónde está la cuchara? ¿No tienes una cuchara? Sí, Pues dame una cuchara y yo se lo doy. ¿Se lo come ella o con cuchara? ¿Se lo come ella? Espérate. Se lo doy yo. Venga, ¿tú sola? No. Ábrelo. Mejor en Venga, casa. Coge. ¿Con qué mano funciona? ¿Con esta? Sí. Venga, cógelo. Tú sola. Muy bien. Una vergonya, mira, està supervergonyosa. Sí, però està contenta. Una delegació de mestres, en aquest cas de dues mestres de l'escola Iris, perquè poguessin conèixer l'escola, poguessin fer un diagnòstic i poguéssim assessorar i formar en aquests 2 dies que han pogut anar, però amb la intenció de que hi hagi un feedback de tornada a Sant Vicenç i que comenci a establir-se un pont de diàleg, de treball i de realització d'un projecte. És un projecte molt interessant, però un cop vens sobre el terreny, trepitges l'escola i a més amb les dues professionals d'educació especial que han vingut aquí, és cert que veus que hi ha dificultats amb el dia a dia. Ya me he memorizado decir lo que es el alfabeto y Muy están bien, haciendo sí. ahora palabras y esto comparándolas con las que él sabe. Vale. Mi pregunta es, Sí. aquí hacéis las palabras letra por letra, no enseñáis a... Sí, sí que li ensenyo perquè ens ho estava... Sí. ens ho estava... Primero letras, pero asociarlas con una palabra. Vale. Es decir, se hace la letra, cuando la memoriza como es, se tiene que asociarla con palabras que van con la misma letra, es decir, que van el antes, la mitad, la letra que va antes, la mitad, después, es decir, al final. Porque en el árabe, por ejemplo, una T puede ser cerrada al final, puede ser abierta. Claro, es más difícil que Es más, nosotros, claro. mucho más. Es que él es muy listo, la verdad. Va aprendiendo... Bueno, porque esto le Él iba a una sabe... escuela normal. Sí, y entonces ahora está haciendo las operaciones y ya se le están... Ahora es como una esponja, ¿no? Lo pilla todo súper rápido. Todo, aunque es vago. Sempre he cregut en aquests projectes, no? Sempre he cregut que els pobles en conflicte, els pobles en guerra, el drama dels refugiats que estem vivint actualment, crec que sense les ajudes dels països solidaris crec que no podrien dur a terme, ¿no? Ha sido algo gratificante y además un poquito también nos ha dejado con ganas de hacer más cosas, porque sí es verdad que hay una escuela que Sant Vicenç está financiando con parte de la Asociación Saharaui, però hemos visto que faltan muchas cosas. El de l'Escola Iris és l'inici del que hauria de ser un projecte, que és venir aquí, observar què hi ha, quines són les necessitats i a partir d'aquí intentar començar a treballar amb el poble saharaui un projecte de cooperació, o amb l'Escola 27 de Febrer, que és l'escola amb la qual han estat les dues companyes, un projecte de cooperació i de solidaritat per veure com poden adaptar la formació aquí. Asunta y Conchi, el trabajo que han hecho en las escuelas de discapacitados. Nunca había venido nadie a trabajar con ellos, con los niños de Sant Vicenç. Ah. La P. Nosaltres el que ensenyem És el signat. és el signat. Llavors ell va fent lletra per lletra i nosaltres, per exemple, per dir bon dia, el signe, no? Sí, bon dia. És bon dia, és molt més ràpid. Ah, sí. El sol. Jo? Ah, sí. No, és així. Ah, la luz, sí. A part, nosaltres la fem servir molt per la comunicació, encara que no siguin sords-muts, vull dir, nosaltres la fem servir moltíssim. La imatge del llenguatge signat. No, vosotros seguid. Toda la función de José Luis, importantísima en cuanto a abastecimiento, ¿no? De agua, de adaptación de instalaciones, ¿vale? El transporte, los sueldos vuestros, que esta aportación desde hace años Sant Vicenç con José Luis Impulsor lo ha hecho,
vosotros ahora necesidades que digáis necesitamos esto para trabajar con los niños, ¿qué dirías que es básico? Lo más importante, como en todos los centros, como les explicaba antes, hay dos piernas fundamentales, una es la alimentación y la otra es el transporte. Ahora el centro no dispone de transporte, es por eso que algunos niños no acceden al centro por la lejanía en la que están y por los medios que tienen las familias de no poder traerlos hasta acá. Solamente acceden los que están cerca. Hombre, si no hay transporte, es lo más malo que les puede suceder a este tipo de niños, porque si no hay transporte, ya habéis visto cómo es el campo, es muy árido, es muy áspero, abrupto, muchos baches, muchas piedras, ellos hay que llevarlos porque normalmente no pueden andar, hay quien sí, quien no, los ciegos ni lo contamos y muchos obstáculos en el camino. Si no tenemos vehículo, pues no es como allí, no hay clase. Los padres no los traen y nosotros no podemos ir a por ellos. Y con el incentivo que a veces nos da José Luis, alquilamos algún coche. Cuando llega al final, es decir, como nos supone muchísimo más gasto, ese presupuesto termina en algún momento y solamente pueden acceder los que están cerca. Si encima hay el tema del transporte, que los tenéis que ir a buscar, de que la sobreprotección familiar, el trasladarlo muchas horas a venir aquí, que no ven ellos qué hacen, todo esto va complicando el trabajo vuestro. Si disponías de algún transporte, cuando ya están aquí, al otro día cuando ven que no hay alimentación, porque no querían venir. No quieren venir, por supuesto, porque ya no les ofreces algún desayuno y como están toda la mañana hasta la 1, claro, el otro día tratan de quedarse más en casa o inventan algunas excusas como por ejemplo enfermedades o algo así que no tienen y que va frenando también el trabajo que se hace con ellos. ¿Cuántos? ¿3? ¿Él solo? Él solo. Solo él. Sí, sí. Vale. ¿Y tú le enseñas a él todo el día esto? Sí. No, por la mañana y la escuela de deporte. ¿Deporte? ¿Y luego? Luego de estudiar. Estudiar. ¿Y estudiáis la filología? Sí, sí. Vale. Esto a nivel de infraestructura y de recursos, pero a nivel pedagógico, educativo, ¿qué necesidad tenéis todos prioritario que podamos hacer Asunta y yo desde el proyecto base? Y lo que más nos interesaría es que las chicas que están acá siempre han sido voluntarias desde un inicio, no son profesionales en el tema. Entonces han ido formándose a través de cursos de 10 días, 12 días, 15 días. No es algo suficiente, creemos que han ido adquiriendo alguna experiencia a lo largo de estos años. Pero nos interesaría muchísimo que pudieran en algún momento ir allá, ver qué es lo que se hace, formarse por lo menos un mes o algo así. El professorat de les escoles no està prou preparat per donar classe. És a dir, que no tot el professorat que hi ha té la formació necessària per donar classe. Hi ha molt professorat que és o bé voluntariat o que té una formació mínima. Ocupar de serveis socials, no? Serveis socials podem ser assistencialistes o podem donar les eines perquè la gent sigui autònoma. No? Llavors crec que aquesta autonomia és la que faltava en aquesta escola. No? Tot el treball que s'ha fet, la feina del José Luis, la feina de tants i tants anys, no? L'amor que li tenen, el carinyo que li transmeten i això, no? Agrair una miqueta també aquesta feina. Hace falta, sobre todo, formación para que no solamente se les esté allí acogiendo, sino también intentar que esas personas puedan hacer algo más en la vida, ¿no? Que es lo que hacen estas profesoras en la Escuela Iris, y creo que ha sido una buena experiencia para que se creen más puentes de colaboración para que, además de acogerlos, pues que también se puedan educar de una manera mejor estos chicos, ¿no? És necessari, és necessari que ens aboquem molts més esforços, que intentem generar molts més projectes perquè aquesta gent necessita del nostre suport per poder tenir un futur, perquè actualment el present no el té. Gràcies.
L'experiència penso que ha estat molt important pel que representa tants anys a Sant Vicenç col·laborant a través de l'associació en els campaments de refugiats. Ha estat molt important també que en aquesta expedició, en aquesta comitiva, hi hagués representants de pràcticament totes les forces polítiques de Sant Vicenç, perquè d'aquesta manera fem un nus a aquest compromís que de diferents governs s'ha anat teixint i que nosaltres hem recollit aquest testimoni i el que volem és reforçar-lo i projectar de cara al futur una garantia per seguir col·laborant fins que el poble saharaui aconsegueixi el seu anhel. Yo estoy contentísimo, haya venido después de 16 años, hayamos conseguido de que vengan el gobierno de San Vicente, con nuestra alcaldesa Maite Merida a la cabeza, que me lo prometió en una cena solidaria, y lo ha cumplido, de venir aquí con el equipo de gobierno y oposición. Toma, Jaguari, tu incentivo semestral. Muchísimas gracias. Venga. Y ahora, toma, y el mantenimiento también semestral de la escuela. Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos de la tarea y el trabajo que hacéis aquí en el Sáhara, y aparte de esa gratificación te queríamos como coordinador en nombre de todo un consistorio hacerte un pequeño regalo, que es esta reproducción de esta rueda de molino. Las ruedas de molino sirven para moler el trigo y hacer la harina, y digamos que es una versión artística, alegoría del martirio que sufrió San Vicenç. Y esta pieza, pone que esta pieza forma parte de una serie numerada hecha a mano. Bueno, pues nosotros les agradecemos muchísimo. La verdad, José Luis ya intentaba desde hace varios años, siempre me decía voy a ver cómo puedo traer a alguien del ayuntamiento para que, y quién más que la señora alcaldesa. Les agradecemos mucho todo lo que hacéis por el pueblo saharaui, en nombre del pueblo saharaui les agradecemos muchísimo, y en especial por los de handicap, educación especial. Adiós. Bueno, yo también los quiero a ellos, los quiero sobre todo a mis niños del colegio, que cuando vengo por eso, vengo con una ilusión tremenda. Nunca han perdido la sonrisa, a pesar de cómo están, la sonrisa nunca la han perdido. Era